Manuel, bienvenido al Búnker del Talento. Es importante mencionar que es la primera vez que conversamos y bueno, eso me hace estar muy agradecido contigo que hayas aceptado la invitación y para mí resulta de verdad muy interesante poder conversar con una persona como tú porque si te soy honesto, no tengo tantos amigos que estén en el lugar en donde tú estás y eso hace que sea muy interesante para mí, así es que bienvenido al Búnker del Talento. No, muchas gracias por la invitación y también por abrirme las puertas de este lugar. Bien, Manuel, los pequeñitos, bueno, tal vez al menos en mi experiencia de pequeñito, yo creo que al menos hay una generalidad donde al menos los católicos, hablo de la religión católica, hay una parte, yo creo que en todos, en una etapa de la niñez, donde todos queríamos ser sacerdotes o queríamos estar bien involucrados en el mundo pues de la iglesia, ¿no? No sé si tú recuerdas en qué momento surgió esa pasión en ti que te hizo decidirte o si fue gradualmente que te fuiste enamorando pues de lo que haces. Bueno, creo que poco a poco me fui dando cuenta de mi llamado vocacional, pero sí, desde niño, no sé, creo que tendría 6 años cuando jugaba a que era padre y pues tengo varios primos. Recuerdo que los casaba, jugaba a dar la misa y casaba a mis primos. Y pues lo fui descubriendo. Creo que, como tú comentas, desde niño, pues uno se va dando cuenta de lo que va a querer ser de grande o lo que uno anhela. Pero sí, fue gradualmente. Creo que con el paso de los años fui descubriendo pues cuál era mi llamado. ¿En tu familia hay alguien que esté involucrado en este mundo o fuiste el primero de... Directamente no. Mi papá tiene, no sé, creo que es un sobrino segundo o algo así, que es sacerdote. Tiene como 15 años de ordenado, pero creo que directamente no. Imagino que de pequeñito pues no surge tal vez hasta como juego, ¿no? Empiezas a jugar un poquito en el hecho de ser sacerdote. Evidentemente van naciendo en ti pues esa parte, ¿no? Ese llamado que tú sientes. Pero hay un momento donde debió haber llegado un momento donde lo viste ya de manera más seria, ¿no? Que dijiste, sí, sí lo voy a hacer, ¿no? Porque no es lo mismo uno como pequeñito allá pensar en de verdad hacerlo. Sí, bueno, ¿qué tendría? Como 12 años. Recuerdo que, no, ¿sabes qué? Diez años. Mi mamá se alivió de mi hermana y como había sido un embarazo algo complicado, mm, hizo una manda a una santa que se le conoce como la primera santa mexicana, la Madre Nati, y fuimos al lugar donde tienen sus reliquias. Y en ese lugar una religiosa les comentó a mis papás: ustedes tienen muchos hijos, somos 5 hijos, ¿por qué no le regalan uno a Dios? Y siempre he dicho que mi papá dio una respuesta muy sabia. Eso pues ya no nos toca a nosotros, les toca a ellos. Y aún así la madre, pues muy insistente, le pidió los datos a mi papá para después comunicarse. Eh, Hubo un preseminario y el sacerdote encargado en Guadalajara llamó para hacernos la invitación, pero mi hermano el mayor dijo: no, pues yo no voy. El hermano que sigue de mí también dijo: yo tampoco voy. Y cuando mi papá llegó conmigo, le dije: ¿sabes qué? Si ya no me quieres en la casa, dime y me voy a vivir con mis abuelos. Y al poco tiempo fueron unos seminaristas, vi cómo convivían, vi cómo se relacionaban y dije: yo quiero esto en mi vida. Me invitan ellos al preseminario, viví la experiencia y fue todavía más agradable y dije: no, definitivamente esto es lo mío. Eh, Tenía 10, 11, 12 años y a los 15 años decido ingresar al seminario, el seminario menor en Guadalajara, a estudiar la preparatoria. Y ahí fue como que todavía seguía diciendo: sí, esto es lo mío. Eh, Terminé la preparatoria, salí un año del seminario, estuve trabajando y decidí regresar otra vez al seminario, pero ya me vine acá a la diócesis de Autlán.
al seminario introductorio en Ejutla y después paso al seminario mayor en Autlán, 10 años, y termino mi formación y ya pues lo demás, la ordenación diaconal y la ordenación presbiteral. Pero sí, desde pequeña edad descubrí que lo mío era el sacerdocio. A veces uno no tiene ni idea, ¿no? De cuánto tiempo tienen que prepararse, ¿no? Para poder llegar a ordenarse, como lo has hecho tú. ¿Qué tanto es lo que ven o por qué es tanto tiempo para poder lograrlo? Bueno, en mi caso, que fueron eh, 12, 13 años, fue pues porque ingresé desde la preparatoria, ¿no? Y en la preparatoria, aparte de ver materias pues normales, como cualquier otro chavo o chava, veíamos latín, griego, introducción a la filosofía, cosas que nos fueran dando la pauta para saber qué es lo que después íbamos a estudiar. En el curso introductorio llevamos más como materias de espiritualidad. Y 3 años en el seminario mayor vemos filosofía y 4 años teología. Y entre esos años hay un periodo en el que sales como de año de servicio, como para hacer tus prácticas y realmente vayas descubriendo pues si es lo tuyo o no. ¿Fue complicado para ti? Porque, digo, me he enterado que ven muchos temas precisamente de lo que hablan, ¿no? De teología, de filosofía. Eh, Pienso que tal vez la idea que tú tenías de pequeño era, no sé, imagino que diferente a ya tener que estudiar algo más de ciencia, ¿no? Porque también ven esa parte dentro de la religión. ¿Lo esperabas o te fuiste enterando poco a poco? Eh, bueno, creo que gracias a Dios, pues en la preparatoria, en el seminario menor, me brindaron como las bases, porque mi educación en la secundaria pues fue muy distinta, ¿no? Eh, no tenía como que el método de estudio y cuando ingreso al seminario menor pues ahí fue te tienes que sentar en las tardes a estudiar, a repasar y a aprender lo que tengas que aprender. Pero ya en la filosofía y en la teología creo que tuve las bases y no se me complicó. Eh, Más bien lo complicado para mí fue las lenguas, sobre todo el latín, porque pues muy diferente al español. Allá tenía que aprenderme las declinaciones y estar todo el rato hasta cantando, porque me las aprendí cantando para que no se me fueran a olvidar en el examen. ¿Lo dominas o sea, el idioma? ¿Por qué crees que lo tienen que aprender o hablarlo o a interpretarlo? ¿Es por cuestiones de poder interpretar, no sé, algunos escritos pues de la religión? ¿O cómo está eso? Sí, eh, en teología tenemos materias donde tenemos que ver los escritos eh, en griego o en latín y sí son necesarios, o inclusive algunas oraciones, o si te mandan a estudiar después de que te ordenas presbítero a Roma o a la Ciudad de México, pues tienes que tener las bases. Quizás para algunos no es tan importante y pasan de noche estas lenguas, pero sí, son de suma importancia porque el latín es el lenguaje de la iglesia. Manuel, yo soy papá y pienso mucho en cómo reaccionaría, ¿no? Al enterarme tal vez que mi hijo eh, pues quiere tomar ese camino. Tengo curiosidad de cómo reaccionaron tus papás, si te apoyaron, les sorprendió que tomaras esa decisión, no sé si te apoyaron o no. Sí, desde el principio. Bueno, cuando mi papá me dijo que si quería ir al preseminario, que le dije que no, ya cuando yo le dije, ¿sabes qué? Si quiero ir, su reacción fue de, ¿sabes qué? Ya no vas porque cuando yo te dije, tú no quisiste ir. Y mi respuesta fue, recordando sus palabras, ¿sabes qué? Eso no depende de ti.
depende de mí. Le puedo decir al señor cura que me lleve y él me lleva. Y ya a los segundos me dijo, sí, está bien, yo te llevo. Pero todo el tiempo mis papás han estado presentes, mis hermanos, he sentido el apoyo de ellos. Hablando ahorita ya que me platicas un poquito de que estudian teología, lenguas y bueno, un montón de cosas, ¿no? No tengo ni idea qué tan profundo es. ¿Ha cambiado últimamente como ese plan de estudios? Tengo esa curiosidad porque pues también la iglesia se ha tenido que reinventar de cierta forma, ¿no? O sea, al menos yo lo percibo desde fuera que que ha tenido que hacer ciertas modificaciones, ¿no? Para adaptarse también al cambio de los chavos, de los jóvenes y todo eso. ¿Ha cambiado el plan de estudios o la parte académica, podríamos llamarlo así, es la misma? No, sí, obviamente ha cambiado. Desde el Concilio Vaticano II, donde la iglesia abre las puertas para que entren vientos frescos, eh, pues sí, totalmente, porque antes los padres hablaban y estudiaban y se tenían que aprender todo en latín. O sea, el latín era con lo que se movían. Inclusive hay padres ahorita que tienen, no sé, 80, 70 años que les tocó eso. Y cuando dialogas con ellos, pues sí te muestran como que todo un ecosistema muy, muy, muy diferente. Una realidad muy, muy diversa que en cierta forma pues es riqueza, ¿no? Cuando dialogas con ellos. Pero sí, el plan de estudio ha ido cambiando. Para ti, Manuel, bueno, tal vez sea algo sensible o no, no lo sé, pero eh, últimamente, no digo, no es nada oculto que los jóvenes están probablemente más alejados de la iglesia que en tiempo atrás, ¿no? Al menos yo lo percibo así, probablemente esté equivocado, eh, pero lo percibes así y sobre todo, ¿por qué crees que está pasando esta apatía, llamámosle así, de los chavos a acercarse a la iglesia? Sí, están algo alejados, pero en parte creo que es porque nosotros no hemos sabido dialogar con ellos, salir al encuentro con ellos. Creemos que mm, ellos deben de tener una mentalidad de adultos y creo que en parte pues eso no ha sido mucho de su agrado. Hace poco fue la jornada, perdón, no, el jubileo en Roma el mes pasado y hubo 1 millón de jóvenes y se me hizo como que algo muy muy interesante de que todavía hay algunos que quieren regresar a la iglesia, que quieren regresar a las raíces y que sin temor pues lo hacen. Eh, Cuando yo supe que iba a realizarse el jubileo, pues les hice la invitación a varios jóvenes aquí en la parroquia de la Huerta y encontré desánimo, encontré apatía, les dije, ¿saben qué? O sea, nos organizamos y los que quieran ir, vamos, vemos la forma de pagar los gastos y vamos. Pero no, o sea, encontré desgano, o sea, como que no tienen muchos sueños, no tienen muchos anhelos y creo que es una labor que también a nosotros nos corresponde, ¿no? Nutrirlos, saber que ellos pueden realizar pues todo lo que se propongan. Pero sí, creo que los hemos descuidado un poco. Sí. Bueno, definitivamente creo que hay parte, probablemente como lo mencionas, pero también puede que sea, ¿no? Yo veo como que es una maquinaria en general desde tal vez el núcleo familiar. Yo, al menos en mi experiencia de pequeñito, casi nos llevaban de la mano a la iglesia y últimamente veo familias que pues no, si ven que a su hijo pues no le interesa, no los acercan, ¿no? ¿Cómo crees que podemos combatir esa parte? Bueno, pues precisamente desde la familia. Eh, Creo que, y lo he escuchado en muchos lugares, que el problema comenzó cuando los papás quisieron darles a los hijos lo que ellos no tuvieron de pequeños. Y no lo veo mal, o sea, que les quieran dar, pero ya cuando comienzan a dar de más, se corren muchos riesgos. Y sí, papá y mamá tienen mucho que ver en acercar a los hijos. Eh, Anteriormente, pues sí, papá y mamá formaban y educaban en los valores, pero también en la fe. Ahora se lo dejan todo
o a los maestros o a las catequistas. Y no, o sea, en realidad el que te debe enseñar a rezar el Padre Nuestro es el papá, es tu mamá. Y ahora pues se lo dejan a la abuelita o a la catequista o a quien se le cruce, al niño o a la niña. Seguramente, Manuel, habrá mucha gente como yo que desconoce el proceso para llegar tal vez a ser sacerdote. Incluso te voy a ser honesto, entiendo como que hay niveles, ¿no? Como que vas avanzando de un grado a otro. No sé si nos pudieras ayudar a explicarnos un poquito cómo van avanzando en ese viaje que llevan, ¿no? Ujú. Bueno, primero vives tu experiencia que se le llama preseminario, que es una semana. Después, si ves que es de tu agrado, si te gustó la experiencia, te hacen la invitación o a integrarte al seminario menor o al CENFAM para que tú vayas teniendo eh, pues un acercamiento más y vayas viendo si es tuyo eh, esta experiencia. Ya si dices que sí, te integras al seminario menor o te integras al curso introductorio. Entonces es el preseminario, eh, curso menor o el introductorio. Después son 3 años de filosofía, 4 años de teología. Y entre teología hay un año que se le conoce como el año de servicio, que anteriormente la gente decía, es el año en el que el seminarista sale para, para ver si es para esto o no, que es para que tenga novia, que es un año en el que va a descansar, en el que va a trabajar, pero en realidad es más bien para que pues pongas en práctica lo que te han enseñado. ¿Y hubo alguna etapa de en la vida de Manuel que estuvo en ese mundo? O sea, ¿tuviste alguna novia o todo el tiempo estuviste? Sí, pero en la secundaria, o sea, desde la secundaria ya no supe eh, qué, qué es tener novia, pero sí, en la secundaria viví esa experiencia. Obviamente, pues es muy diferente, ¿no? Pero sí. Sabes que yo pienso mucho en eso. La verdad es que admiro mucho personas como tú, porque quisiera a veces como vivirlo de la manera en que lo viven ustedes, ¿no? Y pues eso no es algo que se pueda mandar. Supongo que pues es todo un proceso, ¿verdad? No es de la noche a la mañana. Pienso mucho, ¿hay soledad en la labor que ustedes tienen o tú siempre te encuentras como bien, pues? Me gusta mucho una frase de un escritor ruso, que es mi escritor favorito, Fyodor Dostoyevsky, que dice, me gusta estar solo, no sentirme solo. Y sí, o sea, eh, obviamente al día tengo muchos momentos donde abrazo, aprecio y valoro mi soledad. Y me gusta, o sea, creo que es un momento en el que digo, ay, puedo conectar con Manuel, puedo conectar con Dios, ¿no? Y no es que les esté haciendo el fuchi a la gente, ¿no? Pero lo disfruto. Y creo que muchas personas no, o sea, no disfrutan de la soledad porque, no sé, piensan que hay vacío, se encuentran con sus demonios y creo que es algo que no es muy agradable para ellos, ¿no? Pero sí, amo mi soledad. Sí, fíjate que precisamente hoy estaba platicando con un amigo y resulta que hay un tipo con el que comparto oficina. De hecho, estuvo aquí en el capítulo pasado y hablaba de que me fui a desayunar solo y pues en eso compartimos los dos, ¿no? Sí empatizo un poquito contigo, porque la verdad es que yo sí disfruto mucho también estar solo y me decía que él antes era un poquito así, que le daba un poco de vergüenza, pudiera ser tal vez salir a algún lado así solo. Y me comentaba que hay alguien que un día le dijo que, dice, hay tantas cosas que te puedes contar tú mismo, o sea, porque si así estás solo, pues también se vale platicar con uno mismo, ¿no? Y tantas cosas que nos podemos decir a nosotros mismos, pues que seguramente nos van a servir para mejorar, ¿no? ¿Qué consideras, Manuel, que ha sido lo más complicado
en el mundo en el que vives? Mm, Pues el tratar de ser coherente eh, con lo que crees, con lo que profesas, eh, sin agradar al mundo. Porque sí, en ratos como que sí me llega la tentación de decir, ay, tengo que ser así para caerle bien a la gente, ¿no? Pero no, después recapacito y digo, no, es que yo no soy esa persona. Creo que ha sido como que lo más difícil para mí, ser coherente. El otro día yo les daba un aviso y quizás algunos lo tomaron como regaño, ¿no? En la misa, porque los invitaba a cuidarse, porque ha habido pues muchos accidentes. Y les decía a los papás, cuiden a sus hijos, utilicen casco, no anden a alta velocidad. Y pasó un compadre, me invitó a comer y pasó en la moto y nomás traía un casco y, y me subí y ya cuando iba en la moto dije, ay, Manuel, o sea, estás invitando a la gente y te subiste sin casco, ¿no? Entonces como que eso me ha costado mucho trabajo, porque la gente sí lo nota y la gente en ocasiones es como muy cruel, muy perversa, ¿no? En ese sentido de que te señala y, y inclusive hasta te trata mal si no, si no das testimonio, si tus palabras no coinciden con tu actuar. Manuel, algo que pienso mucho yo, porque definitivamente respeto mucho lo que haces y nunca te has puesto a pensar, digo, porque yo te he visto hace poquito, es la primera vez que conversamos, pero la verdad es que yo ya te había visto por ahí en algunas obras, incluso estuve en una misa donde estuviste con bastantes pequeñitos y yo noto mucha conexión bonita que tienes con ellos, eso de verdad te lo reconozco porque pues eso no se puede comprar, no se puede actuar, ¿no? De verdad se siente esa buena vibra. ¿Alguna vez has pensado en eso que estás dejando ir o definitivamente nunca pensaste en un hijo tuyo o no sé si piensas pues en eso que tienes que renunciar de cierta forma? Yo sé que estás consciente de lo que haces, pero no sé si hay algún pensamiento en ti sobre eso. Cuando estaba cursando la filosofía, en mi primer año me mandaron de apostolado a la Casa Hogar San Isidro en Autlán. Y obviamente pues hay muchos niños. Y mi apostolado no era dar catecismo ni nada de eso, sino que simplemente convivir, estar con ellos y estar al pendiente. Y recuerdo que yo regresaba al seminario y platicaba con el psicólogo y le decía, ¿sabes qué? Me pasa esto que quisiera ser papá. Y me dijo, es que estás en la etapa donde se despierta el instinto paternal. A todos en algún momento se les despierta el instinto paternal. Todos quieren ser papá y tú estás en eso, ¿no? Estás pasando por eso. Y dije, bueno, está bien. Y todo el año fue. Pero ya después dije, bueno, siendo padre, creo que ese instinto puede seguir. No de la misma forma, pero sí puedes tratar a los demás con, pues con amor de padre, ¿no? Desde corregir, pero también apapachar. Y hace poquito antes de ordenarme, no sé, como 10 días antes, nació mi sobrina. Entonces también como que ahí está ese instinto paternal. Pero eh, quizás hay mucha cercanía con los niños porque cuando yo fui niño eh, tuve como las dos experiencias de un padre gruñón que era de los de antes que daban coscorrones y tuve la otra experiencia de un padre cercano, ¿no? Y yo desde que entré al seminario dije, bueno, si yo me llego a ordenar, creo que quiero ser como este sacerdote, ¿no? Cercano con los niños, porque a veces, o esa es mi interpretación, ¿no? De que a veces percibo de que las personas hacemos menos a los niños, porque decimos, bueno, es que no podemos recibir ningún beneficio de los niños, ¿no? O sea, como que haciendo nuestra interpretación desde lo material, ¿no? O desde lo económico.
pero leyendo igual a Fyodor Dostoyevsky, tiene una frase donde dice que si le diéramos la oportunidad de, de platicar o de escuchar a los niños, nos sorprenderíamos porque desde su pureza nos pueden dar consejos que ni siquiera las personas mayores lo hacen, porque en los mayores puede haber perversidad y en los niños no. Entonces, valoro como que la inocencia, porque en realidad te hacen pasar ratos agradables. Sabes que yo he tenido conversaciones bueno, tuve un padre que fui muy cercano a él, se llama el padre Ernesto, creo que ahorita lo mandaron para Tomatlán. Él nos hizo favor de casarnos, él estaba aquí y fue para allá, para Melaque solamente a eso. Y le admiro mucho como también esa conexión, ¿no? Eh, yo no me confieso tanto, pero cuando yo platicaba con él, yo sentía como esa energía diferente. No, no sé cómo interpretarlo, solamente diferente. ¿Crees que todos los padres lo tienen o cómo tú ves eso? O no sé si tú sientas como algo más de química con cierto tipo de sacerdotes. Yo, de hecho, ayer estaba platicando con mis compañeros y caíamos como que a la conclusión de que cada sacerdote eh, tiene como, pues sí, obviamente su propio estilo y como que se inclina más hacia cierto sector de la población, ¿no? Eh, y creo que se puede percibir, no sé si a un padre se le da más relacionarse con las personas de la tercera edad, a lo mejor las personas de la tercera edad van a alcanzar a rescatar o a percibir eso, ¿no? Si al padre se le da relacionarse más con los jóvenes, pues yo creo que los jóvenes pues van a ver eso, ¿no? Pero creo que sí, depende mucho, mucho del sacerdote. Analizando un poquito, vámonos un poquito a la sociedad. Si de repente vemos a dos personas conversando, no sé, de fútbol y no piensan igual, hay mucho confrontamiento, ¿no? Lo mismo pasa tal vez en la política y de verdad sí también algo que yo admiro mucho es como, al menos lo que me ha tocado ver, cómo defienden de alguna forma, ¿no? Porque no sé si te tocó ver digo, yo me aventé una miniserie que sacó el anterior papa, no sé si la viste, que fue como una entrevista con diferentes tipos de personas y ahí había no solamente gente creyente, sino gente en el otro extremo, incluso había gente que había sido abusada por algún sacerdote, ¿no? A mí me gustó mucho cómo lo manejó él porque no entra al conflicto y trata de convencer, ¿no? Eh, ¿Por qué crees que es así? O digo, eso yo lo admiro, ¿eh? O sea, se me hace como bien padre. Pero tú cómo manejas tal vez cuando conoces a una persona que te das cuenta que está alejada de la iglesia y cómo tú manejas la situación para tratar de acercarlo, ¿no? Recuerdo que en una materia que vimos en teología, se llama teología fundamental, el padre nos decía, anteriormente en la formación se enseñaba que si alguna persona tenía una idea o algún pensamiento diferente al tuyo, pues tenías que como imponer tu forma de pensar. Y nos dijo, ahora ya no, o sea, ahora tienes que escuchar a la persona o sea, respetar y si le tienes que hacer alguna corrección, pues desde la caridad, desde el amor. Y creo que eh, me gusta platicar con personas que tienen pensamientos diferentes al mío. Me nutren, me dan como que eh, las bases para saber cómo está la sociedad. Me dan como aires de realidad o hasta inclusive hasta cachetadas de realidad. Y creo que es necesario que tengamos como esa apertura de disposición, de escuchar a los demás, donde no solamente tus chicharrones truenan en la conversación, sino que pues también el otro puede expresarse y valorar lo que tenga que decir. Eh,
entiendo o me doy cuenta que eres un tipo muy letrado, ¿no? Evidentemente también por la formación que llevan, pues, pues están estudiados y están letrados en muchos temas, ¿no? Si tú tuvieras que recomendar un libro fuera de la religión, ¿hay alguno en especial que dijiste este me marcó? Tengo muchos, eh, pero hay uno que cuando lo leí me dejó así como que, ay, esta es la sociedad. Se llama Nada. No recuerdo ahorita la autora, pero sí, sí me dejó pensando y diciendo, ay, esta es, perdón por la expresión, esta es la porquería de la sociedad en la cual estamos viviendo. Pero después sacó otro que se llama Todo y como que me volvió la esperanza. Pero sí, ese libro de Nada, sobre todo yo lo recomiendo a los jóvenes. Pero también hay otro que cuando estaba en la preparatoria, yo leía mucho a Paulo Coelho. No sé, pues mis ratos libres me los hacía llevaderos, ¿no? Pero un formador mío se acercó y me dijo, ¿sabes qué, Manuel? Si te vuelvo a ver leyendo este libro, te lo voy a quitar. Y yo, ¿por qué? Me dice, es que no te deja mucho. Inclusive eh, lo mencionó él como literatura barata. Y yo seguí muy insistente y seguía comprando libros de Paulo Coelho, no sé. Compré como hasta 10 libros de él. Y llegó un momento y me lo arrebató. Y me dijo, cuando termines de leer este libro, te voy a regresar este libro. Y dije, está bien. Y me dio uno como de 1500 páginas. Los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. Al principio sí se me hizo pesado, aburrido, pero cuando fui entendiendo la temática, dije, wow, creo que eh, es literatura universal que todos deberíamos de leer. Eh, si vamos al mundo otra vez fuera de la iglesia, un futbolista anhela con ser jugador profesional de fútbol. Un cantante quiere presentarse en el Auditorio Nacional. Eh, un ingeniero en sistemas quiere programar en las mejores empresas. ¿A qué aspira Manuel, un sacerdote? Porque fíjate que estuve viendo algunos documentales e incluso hay gente o hay sacerdotes que no ni siquiera buscan el ser papa, por ejemplo, que es lo que yo pudiera pensar, ¿no? ¿A qué aspira un sacerdote o al menos a qué aspira Manuel? Mm, mi aspiración es que cuando sea eh, viejito, un sacerdote viejito, llevar una vida simple, que si hay enfermedad, pues que lo haya, ¿no? Pero donde haya personas a mi alrededor, eh, pues no tanto de que se me regrese lo que di, porque obviamente no hago las cosas para que se me regresen, pero sí una, una ancianidad, pues que todo mundo quisiera vivir, ¿no? Creo que ahorita no anhelo eh, parroquias o puestos o seguir estudiando, sino que mi sueño es pues llegar a ser un padre viejito con pues lleno de amor, lleno de cercanía. Para ti, al menos en lo personal, o sea, el pensar en el papa, por ejemplo, ¿es algo que te agrada o no lo ves como que es algo para ti? No, yo, no, de hecho nunca lo he pensado. Eh, Creo que eso es pues para otros sacerdotes. Debe ser complicado, ¿no? ¿Qué es lo que tú ves como difícil de ese puesto, ¿no? Ese es el mayor representante de la Iglesia Católica, pero también definitivamente tiene seguramente muchas cosas que tratar, ¿no? ¿Tú qué es lo que ves complicado en como los retos que puede enfrentar, pues, un papa? Pues quizás no es lo complicado, pero el testimonio, este, creo que debe de ser arrasador.
porque cuando eligieron al Papa León, luego empezaron como que a querer sacar cosas negativas de él. Y obviamente pues creo que ninguna se ha descubierto de que sea cierto, ¿no? Pero el testimonio creo que debe de ser fuerte, debe de ser creíble. Y creo que la herramienta pues más fuerte que debe de tener el Papa. De los papas que conoces, ¿cuál es el con el que más empatizas o cuál es con el que más arrasa en ese mismo sentido de testimonio? Pues no me tocó conocerlo, pero he estado leyendo un poco de él y vi algunos videos. Juan Pablo I, que se le conoce como el Papa de la Sonrisa, el Papa que duró 30 días eh, y murió. ¿Por qué? Porque se mostraba como muy cercano con la gente, muy simple, eh, tipo Francisco, pero, pero yo lo veía como que más cercano, ¿no? Y aparte como que la sonrisa decía mucho, más que dar discursos, con ver su sonrisa ya te estaba hablando de la presencia de Dios. ¿Has viajado a Roma? No, Porque, bueno, también escuchaba en el documental que te platiqué eso y era algo que les cuestionaban un poquito, ¿no? De pues cómo está allá en Roma y todo eso. Y bueno, tenía un poquito de curiosidad. ¿Crees que vayas a ir algún día? ¿O es algo que deciden ustedes? ¿O son llamados, no sé, para algunas convenciones o algo así? a algunos los mandan a estudiar en Roma, eh, pero otros pues van pues porque ahorran y pues van de paseo para conocer. Uno de los temas que creo que son más duros o más fuertes, pero yo creo que ustedes tienen una ventaja en cuanto a lo que sienten dentro de su corazón, es el tema de la muerte, ¿no? Porque las personas que no creen en nada, pues tal vez no tengan nada de esperanza en que haya algo más o no sé, ¿no? Y yo veo como mucha tranquilidad en gente como tú, que, que tienen como pues una convicción, sienten que alguien los está acompañando. ¿Cómo ves tú el tema de la muerte? ¿Qué crees que hay después de lo que vivimos aquí? ¿Le tienes miedo? No sé. No me había tocado ver morir a alguien y yo me imaginaba la muerte como algo muy dramático, ¿no? Eh, pues estamos acostumbrados a ver series, a ver películas, pero cuando vi a esta persona, eh, vi y dije, ay, o sea, tanto para nomás dejar de respirar y ya, como que caí en muchos cuestionamientos, ¿no? Pero sí, o sea, yo sí creo que después de la muerte hay algo más. Creo que hay paz porque ahorita nosotros pues decimos, ay, estoy en paz, me siento tranquilo, pero en realidad yo puedo decir, o hasta me atrevo a decir que lo que experimentamos es comodidad, pero paz, realmente no. Y yo percibo eso, de que hay paz cuando seamos llamados. Me toca eh, acompañar realmente a las personas en los duelos y al principio eh, pues me costaba mucho trabajo, pues porque en el seminario no es como que te dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que decir esto y aquello, ¿no? No es como que te programan ni nada. O sea, eso tú lo debes de ir viendo cómo vas a acompañar a las personas. Y yo me he dado cuenta que soy un sacerdote que acompaña a muchas personas porque aquí en la comunidad de la huerta hay muchas muertes. Muchos dicen, es que está creciendo la población, pero hay muchos, ¿no? Estamos hablando, no sé, que en ocasiones a veces en 20 días son 14 difuntos. Y si hay muertes que me impactan,
no sé qué decir. Y a veces creo que la mejor palabra o la mejor idea que les puedes dar a las personas, pues no es un sonido que sale de la boca, sino que el acompañamiento, el hacerte presente, creo que les dice más. Hablando de eso, ¿cómo te ha tratado la huerta? ¿Cuál fue tu experiencia cuando llegaste? Y también me gustaría saber un poquito de cómo es tu vida fuera de la iglesia. Llegué con muchos miedos, porque era diácono. Tenía la idea de que tenían que mandar mejor a un padre pues ya con muchos años de ordenado, pero pues me mandaron a mí y yo decía, bueno, es que ¿qué voy a hacer, no? Porque pues como en todas las parroquias se dicen muchas cosas, ¿no? Y se decían muchas cosas de la huerta. Inclusive cuando el obispo me dijo, vas para allá, y que también al señor cura le comentó que venía para acá, fue de, si ustedes van a la parroquia más difícil, es porque Dios confía más en ustedes. Quizás las palabras yo las interpreté en ese momento como que, ay, te tocó, te tocó ir, no estés llorando, ¿no? Y llegué y recuerdo que me sentí como un cero a la izquierda para toda la gente, ¿no? Yo esperaba, no sé, que la gente llegara y me recibiera con un abrazo, con palabras o de ánimo, aquí estamos con ustedes, ¿no? Pero conmigo fue como si no existiera y escuchaba de comentarios. Ese es el chamaquito, ese es el muchacho. Y al principio esas palabras yo las decía como que me estaban haciendo menos, ¿no? Y recuerdo que me encerré en mi habitación y dije, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Me llegó como que ese vacío existencial. Y le llamé a mi director espiritual y me dijo, Manuel, esto grábatelo en tu corazón. Y dije, bueno, está bien. Es más bonito empezar desde abajo. Y en esta ocasión te toca comenzar desde abajo. Y dije, bueno, está bien. Me acosté a dormir y al día siguiente, pues, a vivir mi realidad, ¿no? Pero descubrí que, pues, solamente fue un momento. Fue un instante porque al siguiente día las personas, pues, no solamente me abrían las puertas de sus casas, sino que me abrían las puertas de su corazón. Y me di cuenta que, pues, la huerta no era como se decía o como la pintaban. Quizás para las otras personas sí, pero pues para mí no. O sea, fue muy diferente. No, yo creo que vas a encontrar un muy buen recibimiento aquí. La verdad es que hay muchas buenas personas. Y tu vida fuera de la iglesia, o sea, ¿tienes amigos? ¿Haces alguna actividad eh, dejando de un lado la iglesia? ¿O estás 100% concentrado ahí? Pues realmente no tengo como que mucho tiempo. En realidad yo debería de hacer como mis espacios. Eh, pero no sé, en las mañanas salgo a caminar. Pero no es como que me pueda quitar el traje de padrecito, ¿no? Porque pues, para la gente todo el tiempo soy el padre. Pero sí, salgo a caminar con personas, eh, me invitan a comer, a cenar y convivo. O sea, son como que mis espacios fuera de los grupos o fuera de misa. Eh, pues sí, donde realizo mi vida personal. Eh, pues sí, tengo amigos en otros lados, pero realmente no he podido. Inclusive tampoco con mis papás. Tengo tiempo que no los visito. Eh, pero sí. Manuel, me gustaría seguir platicando mucho tiempo contigo. ¿Qué consejo tú le darías a la sociedad en general? Porque creo que debemos aceptar que en general todos algo estamos dejando de hacer, ¿no? Últimamente, como tú lo has dicho, hay muchos accidentes, el mundo de los jóvenes, hay muchas cosas que antes no había, ¿no? O tal vez sí las había, pero no en la escala que se maneja hoy, ¿no?
Ahorita, antes eran más como pleitos ahí entre unos y otros, unos golpes y se acabó. Y pues últimamente, además de que ahí están más involucrados en el mundo de las drogas, pues también como que corren muchos más riesgos, ¿no? También antes no tenemos tantas motocicletas, lo que comentabas hace ratito. ¿Qué consejo tú le darías a la sociedad en general? Valorar, valorar la vida. Eh, Hace como 8 años fui a una comunidad perteneciente de aquí del municipio de La Huerta que se llama El Palmar. Y en ese tiempo las personas allá no tenían electricidad. Y me llamaba bastante la atención que como desde las 4 de la tarde, 5, todas las personas se reunían como en el jardincito y se ponían a platicar, a dialogar, eh, fueran familiares o no lo fueran, todos se concentraban en ese lugar. Y me llamaba bastante la atención porque decía, bueno, creo que es algo que hemos perdido. Eh, Estas personas valoran la vida, valoran la familia, valoran la comunicación, valoran el compartir, valoran el entregarse a los demás, eh, valoran el escucharse, y creo que es algo que hemos perdido, como que eh, nos centramos mucho en nosotros, ¿no? O en el aparentar, no, pues que fulanito ya tiene este coche, pues yo también lo quiero tener, ¿no? Y pues cómo, pues es lo de menos, ¿no? Pues no me voy a esforzar, me voy a ir a lo más simple o hacer cosas que no están bien, ¿no? Entonces yo creo que debemos de valorar todo y no perdernos en lo superficial. Desde tu posición, Manuel, pensando que pues obviamente les interesa, ¿no? Llamar a cada día a más gente a acercarse a la iglesia. No sé si nos puedas contar no sé, algunas estrategias que estén haciendo ahorita, si tienen grupos de jóvenes, no sé si vengan algunos, no sé, encierros, no sé si quieras por ahí lanzar la invitación. Sí, tenemos muchos grupos y movimientos. Por ejemplo, el de los monaguillos. Nos reunimos todos los sábados a las 12 del mediodía. Mm, ¿Quiénes pueden ser monaguillos? Pues los niños y niñas que quieran ser monaguillos. Realmente ahí no nos ponemos como que estrictos o de determinada edad a tantos años, ¿no? Sino que todos los niños que quieran participar lo pueden hacer. Con los jóvenes tenemos varios grupos. Está el grupo de adolescentes que se reúnen los sábados a las 6 de la tarde en el complejo de pastoral. Está un grupo que se llama Rodadas, eh, porque nació, porque los integrantes todos tenían motocicleta menos el padre, ¿no? Y dije, pues, ¿cómo? Pues Rodadas. Y, y se juntan los viernes a las 9 de la noche. Está otro que se llama Jóvenes Adultos, que ya son jóvenes de 27, 28, 30 años, que quieren seguir viviendo de su juventud, y seguir participando en estos grupos. Entonces decidimos hacer un grupo especialmente para ellos y ellos se reúnen los miércoles a las 8 de la noche. Y está otro grupo que estamos iniciando, que es de adolescentes hombres, eh, para ir sembrando un poquito la semillita de la vocación sacerdotal. Y de ellos no hay como un día fijo, sino que vamos variando las actividades y también pues depende de los tiempos del Padre Manuel, ¿no? Entonces son las actividades como que tenemos con los niños y los jóvenes. Obviamente con los adultos pues hay más variedad. Imagino también que mucha energía se debe centrar en esos chavos o jóvenes que quieren de verdad iniciarse como sacerdotes, ¿no? Como llegar a ser sacerdotes. ¿Tú qué consejo le darías una vez que ya viviste todo el proceso? ¿Qué consejo le darías ya a la gente específicamente que quiere dedicarse o quiere convertirse en sacerdote más bien? Pues que traten de discernir la voz de Dios y que no se enfoquen tanto
en las voces de los demás porque se pueden perder. No sé, pongo un ejemplo. Quizás no es su vocación, pero la abuelita está como que muy insistente de que quiere tener un nieto sacerdote, ¿no? Y si escucha más la voz de la abuelita y no tanto la voz de Dios, pues se va a ordenar sacerdote y después pues va a llevar una vida pues no sé, triste, eh, llena de arrepentimiento o de frustración, ¿no? Entonces, eso, escuche, tratar de discernir la voz de Dios en todo. Manuel, antes de despedirnos, ¿algo más que quieras tocar antes de terminar? Bueno, pues agradecer, creo que no me he dado como que mucho el tiempo de agradecer las muestras de cariño de las personas de la comunidad, de la huerta y de los alrededores. Tengo 7 meses de ordenado y cuando fue mi canta misa decidí que fuera aquí en la parroquia de la Huerta, pues porque me siento querido, ¿no? Me siento cobijado por las personas y muchas me apoyaron en todos los sentidos y no he tenido el tiempo, la verdad, como de acercarme con ellos, mirarlos a los ojos y decirles gracias por todo lo que has hecho por mí y por todo lo que sigues haciendo por mí. Entonces aprovechar pues este medio para hacerlo, porque inclusive a muchos, o sea, ni los conozco. A veces se me acercan en la concha y padre, nosotros estuvimos en su cantamisa o en otra comunidad, no sé. Y pues agradezco, ¿no? Y valoro sus muestras de cariño. Muy bien, pues Manuel, muchas gracias. Yo creo que la huerta te va a tratar muy bien, sobre todo porque tienes esa aura, ¿no? Que no todos tienen y creo que se nota. Yo te he visto ahí en las calles, en la iglesia, incluso con los niños, como que te comentaba al principio. Y la verdad es que la conexión que tienes con la gente es algo bien padre. Y me da mucho gusto que personas que están en el lugar que tú estás, pues tengan eso de verdad, esa vocación. Yo creo, estoy convencido que tú la tienes y por eso es que me da mucho gusto que estés aquí en la huerta. Ojalá que si te gusta estés mucho tiempo más, pero estés o no estés aquí, estoy seguro que algo te vas a llevar bonito de aquí de la huerta y sobre todo también que algo nos vas a dejar aquí para todos nosotros. Muchas gracias, Manuel. No, muchas gracias a ti.